Un buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a estar realizando es la traducción y automatización de traducciones de este sitio web. En este caso, nótense que lo tenemos en diferentes idiomas. También vamos a ver cómo podemos tener autocompletado nuestro código de esas traducciones que nosotros pues queramos añadir, ¿vale? También vamos a ver qué son los namespace, cómo podemos separar estas traducciones en diferentes archivos. También vamos a ver cómo las podemos automatizar. Para esto vamos a estar utilizando Translate Projects. Entonces en este caso también explicaré cómo hacer la implementación, cómo configurarlo paso a paso. En caso de que lleguen a detectar algún error en este paquete, si gustan pueden publicar el error acá en el foro, entonces se los dejaré también en la descripción. Y en caso de que deseen apoyar mi contenido, les dejaré el link de mi Buy My Coffee en la descripción también. Entonces pues sin más, ya los dejo con el video. Un buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es cómo podemos internacionalizar este sitio web. Es un sitio web la verdad muy básico, pero nos va a servir para el ejemplo. Entonces para ello les dejaré el link de Translate Projects en la descripción y también les dejaré el link de la documentación, ¿vale? Entonces en este caso pues si no tienen un proyecto creado, simplemente con este comando se pueden crear uno con Bit. En este caso pues como les comenté, vamos a estar trabajando sobre este proyecto. Entonces pues vamos a proceder con los siguientes pasos. Lo que vamos a realizar ahora es instalar estos paquetes necesarios dentro de nuestro proyecto de React. Entonces simplemente abrimos por acá e instalamos estos paquetes, y mientras hace la instalación para el proceso de automatización de las traducciones vamos a estar utilizando Translate Projects, en este caso para React. Igualmente en este caso también lo tenemos para Python y lo tenemos para Docusaurus, aunque todavía no he subido el video respecto, ¿vale? Vamos a instalar también este paquete por acá, esperamos a que finalice acá la instalación y instalamos también este paquete, el cual pues nos va a ayudar al proceso de automatización de estas traducciones, ¿vale? ¿Qué vamos a proceder a realizar? En este caso, si están utilizando TypeScript o JavaScript, igualmente pues va a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro proyecto y empezar a crear los archivos de configuración. Pero antes de esto, les voy a hacer como un repaso de qué es lo que tengo, ¿vale? En este caso, simplemente tengo un app.tsx. Si se fijan, pues simplemente tengo un hero, un feature y un contact, que son las secciones que tenemos acá en el sitio web, ¿vale? Una sección, otra sección y la última sección, ¿vale? Con estas tres secciones, cada una pues tiene lo básico, ¿vale? Acá tiene su respectivo componente con sus estilos y los textos que vamos a traducir ahora, ¿vale? Y también el de feature, pues en este caso sí tenemos un array en el cual pues tenemos el title y el description, pero si se fijan todo está en español y esto lo vamos a traducir. Y el apartado de contacto pues lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a estar realizando? Ya como hicimos la instalación de los paquetes, ahora sí vamos a comenzar a configurar i18n, ¿vale? Entonces, en este caso, dentro de la carpeta src, vamos a crear un archivo que se llame i18n, ¿vale? .ts. En mi caso, si están utilizando JavaScript, pues lo dejan .js. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a realizar? Simplemente vamos a copiar este código que tenemos acá y lo vamos a añadir acá adentro. ¿Listo? Algo importante que debemos de realizar acá es añadir estos corchetes o estas llavecitas acá, porque, bueno, como estoy utilizando este paquete está en desarrollo para Docusaurus y ya lo tenemos pues las traducciones en múltiples idiomas, pero en este caso para escapar estos caracteres aún me faltan algunas cositas. Todavía no está a full para Docusaurus, pero ya pronto estaré subiendo el video. Entonces en este caso, para que les funcione deben de añadir estas llavecitas por ahora. Ahora, ¿con qué procedemos? Bueno, en este caso acá tenemos pues los lenguajes en los cuales vamos a traducir el sitio web. En este caso solo tenemos estos dos y esto lo vamos a dejar así como está, translation, y esto lo vamos a dejar así también tal cual como está, ¿vale? Importante también que tenemos la librería de HTTP backend de Inets, con lo cual pues nos permite realizar todo esto, ¿vale? Que es como el plugin. Ya después de que tenemos esto realizado, pues debemos de añadir esa configuración dentro de nuestro proyecto. En este caso acá en la documentación explico que lo vamos a hacer en el main.tsx porque es la raíz de nuestro proyecto. Entonces en este caso también lo vamos a hacer en el main y lo importamos de esta manera. También pues lo podrían hacer dentro de app en caso de que lo deseen, pero como main está sobre app, o sea que pues app está dentro de main, pues lo ideal es que este agrupe todo el proyecto. ¿Listo? Yo, como tenemos esto realizado, vamos a ver con qué seguimos, y lo ideal sería pues ya como tenemos el proyecto acá, empezar a hacer las traducciones, ¿no? Que cuando presionemos acá, por ejemplo en inglés o en se cambie el idioma. Hasta este punto simplemente hemos hecho la configuración de i18n y vamos a comenzar
pues a realizar las traducciones. Pero primero, ¿qué vamos a realizar? Para aprovechar pues todo esto que estamos realizando, vamos a crear nuestro hook personalizado de una vez. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá al apartado de los hooks. En este caso vamos a añadir el hook básico. Entonces dentro de la carpeta src vamos a añadir una carpeta que se llame hooks, o si lo quieren hacer en la raíz pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y dentro de este van a crear un hook que se llame use translation. Listo, y simplemente añaden este código que está acá. Más adelante les explicaré bien para qué es esto, pero esto nos va a ayudar mucho lo que es el apartado del autocompletado y demás cositas que vamos a estar añadiendo. Entonces por ahora simplemente creamos este hook. Ahora pues vamos a ver de qué manera nosotros podemos aprovechar este paquete para obtener las traducciones y automatizar este proceso. Entonces en este caso, como ya hemos hecho la instalación, vamos a ir al apartado de la raíz del proyecto. Vamos a crear una carpeta que se llame utils. ¿Vale? Y dentro de utils vamos a crear un archivo que se llame translate.js, ¿vale? Entonces simplemente creamos acá un nuevo archivo, translate.js, y añadimos este código, ¿vale? Y procedo a explicarles de qué es. Entonces, en este caso, y acá me marca este errorcito porque me falta una coma, ¿vale? Y lo que vamos a realizar acá es lo siguiente, ¿vale? Acá pues el idioma por defecto con el cual nosotros vamos a estar realizando las traducciones, en este caso pues es español. El target language pues podemos pasarle un array con los diferentes códigos de lenguajes que vamos a traducir. Esto ya más adelante vamos a ver que la verdad son muchísimos los que podemos añadir acá. Y importante, tenemos que añadir el API key, ¿vale? Entonces para crear este API key simplemente... Esto no les va a pedir tarjeta ni nada, simplemente es para que se registren y generan el API key, ¿vale? Entonces le dan acá donde dice empieza. Esto los lleva al apartado de login. Pues si son desarrolladores, iniciarán sesión con GitHub o con Google o simplemente con un correo y una contraseña, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacerlo con GitHub, que es súper rápido. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al dashboard administrativo. En este caso pues yo ya tenía la cuenta porque anteriormente he subido un video también de cómo realizar esto con Django, así como esto, súper sencillo. Pero en este caso pues vamos a crear un nuevo proyecto para esto nuevo que estamos realizando. Entonces vamos a añadir, colocarle un nombre, Translate Projects. En este caso pues le vamos a colocar React, y acá voy a copiar lo mismo. Y acá en el idioma es importante el que vamos a usar por defecto, en este caso español, ¿vale? Después de que ya lo tenemos acá creado, acá ya vamos a explicar qué es cada una de estas partes, pero por ahora vamos a ir a la llavecita para crear los tokens. Listo, le damos en crear nuevo token y cogemos este token y lo copiamos y lo añadimos acá. Listo. Ahora, como les comenté, hay diferentes maneras en las cuales podemos hacer las traducciones luego de haber hecho esta configuración. Una es escaneando el texto que tengamos en nuestro proyecto. Este paquete se encarga de escanearlo y añadirlos para las traducciones. La otra manera es utilizando el hook de Use Translation, que también lo vamos a ver. Y pues la otra es añadiendo unas traducciones manual, aunque con el autocompletado que vamos a estar añadiendo, pues también nos va a ser muy útil. Entonces, ¿cómo comenzamos a realizar esto? Vale, la primera forma, como les digo, que es habilitando el escáner. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá la configuración de nuestro paquete y el importante, añadir el escáner, añadirlo en true. Listo. Entonces si yo ejecuto por ejemplo node utils, ¿vale? Y translate.js, esto a la final pues así como está funciona, pero pues no va a lograr escanear nada. Listo, acá no va a encontrar nada y pues no va a hacer nada del proyecto que estamos realizando porque todavía no hemos añadido traducciones. Entonces, para no estar escribiendo este comando así, vamos a simplificarlo. Acá en la documentación está cómo podemos simplificar esto. Voy a añadirlo por acá, comando, acá está, y simplemente voy a ir a mi package.json, que lo tengo por acá, y vamos a añadir este nuevo comando, ¿vale? Entonces, en vez de estar traduciendo, escribiendo node util translate, ejecuto npm run translate y comprobamos de que cargue acá la vista inicial, o sea que pues esté funcionando, ¿vale? Esperamos acá un segundito, no debería tardar mucho. Y mientras carga esto, pues ya vamos a ver lo siguiente. Bueno, acá ya está cargando, pero vamos a ver lo siguiente acá en la documentación. Acá, si se fijan en el ejemplo, lo que hacemos de la primera forma es añadir una etiqueta trans y dentro de esta etiqueta pues añadir el texto que queremos traducir. Entonces vamos a realizar esto. Listo, ingresamos acá a nuestro componente que queremos traducir, en este caso en Hero, y voy a copiar esto, ¿vale? Y voy a escribir acá trans. Importante, esta etiqueta la importamos de React y 18 nets. Listo, simplemente la importamos ahí y la agregamos acá.
Si queremos traducir este otro texto, también hacemos lo mismo. ¿Listo? Ahora vamos a ejecutar nuevamente el comando en la terminal. Ya que hemos hecho esto, realiza las traducciones o a ver qué sucede, ¿vale? Simplemente acá él ya está leyendo sus documentos y extrayendo las traducciones, y acá nos dice que pues está sincronizando dos traducciones y que están dentro de public, local, test y translation. Entonces pues si le damos clic acá nos va a llevar al archivo, que en este caso es este, y acá tenemos pues la carpeta locals con las traducciones que tenemos acá, ¿vale? Entonces de esta manera tenemos acá nuestro texto, en este caso en español, y tenemos pues un JSON con clave valor, ¿vale? Un JSON de toda la vida, y en caso de que lo queramos ver en inglés, pues en este caso está en español acá, pero si se fijan el valor ya está en inglés, acá también el valor ya está en inglés, ¿vale? Entonces en el panel administrativo, en caso de que deseemos revisarlo, acá si pasamos al apartado de las traducciones, le damos clic acá, pues acá ya nos dice que tenemos dos traducciones, y si le damos en ver traducciones, pues tenemos el de descubrir más y tenemos el de welcome, ¿vale? Entonces acá ya las tenemos. Estas obviamente las podemos modificar acá y editar, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ahora, después de que ya tenemos esto realizado, ¿qué vamos a hacer? Ya como vimos, pues es muy sencillo realizar este apartado principal, pero en caso de que ustedes quieran o bueno, necesiten que la key no aparezca así tan larga con el mismo texto, esto lo podemos simplificar. Acá, por ejemplo, le colocamos E18N key y le decimos que este va a ser el welcome message, ¿vale? Con esto, cuando yo vuelva y ejecute las traducciones, el comando de las traducciones con npm run translate, esto lo que va a hacer es que va a eliminar esta llave que tenemos y va a añadir la nueva llave que hemos creado. Listo, acá ya dice welcome message y acá ya tenemos esta traducción acá. Si revisamos en inglés, pues apenas las está creando, entonces vamos a estar revisando a ver qué ha sucedido acá. Listo. Voy a pausar y voy a volver a arrancar a ver qué ha sucedido acá, pero simplemente esperamos a ver y listo. Entonces acá ya creo las traducciones, si se fijan, acá ya tenemos welcome message y tenemos la traducción acá, ¿vale? Ahora, luego de que ya tenemos esto y si revisamos acá, pues esto sigue normal. Entonces lo que necesitamos es que en nuestro aplicativo, en nuestra página web que estamos creando, pues al momento de presionar, por ejemplo, el botón de acá de inglés, pues se cambia de idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos esto? Si revisamos acá nuestro Hero, en este caso le estoy mostrando la primera forma, ¿no? Ahorita ya vemos cómo lo podemos hacer de otra manera para que no solo lo tengamos que hacer así. Entonces, necesitamos que, en este caso yo tengo estos dos lenguajes así. Esto fácilmente lo hubiera podido realizar de la siguiente manera. Ya como tenemos el hook realizado acá, entonces podríamos hacerlo de la siguiente forma. Hacemos un const, ¿vale? Importamos use translation, donde lo vamos a importar de el hook que hemos creado, y lo único que vamos a hacer acá es que de acá i18n es el que vamos a importar. Le decimos de i18n muéstrame los lenguajes, ¿vale? En caso de que no los queramos hardcodear, lo podríamos hacer de esta manera y prácticamente pues debería funcionar igual. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no funciona cuando presiona acá el botón y se traduce? No funciona porque acá le digo que mapee los lenguajes, o sea que haga el map, que me genere el botón y que cuando el usuario le dé clic ejecute la función de chain language. Pero en este caso pues esta función no está haciendo nada. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es de i18n vamos a decirle que ejecute la función chain language y que va a añadir el nuevo lenguaje que le estamos pasando acá, el nuevo código. Listo. Entonces cuando yo guardo esto y le doy acá por ejemplo en inglés, acá esto ya lo cambió. Listo. Acá si se fijan, ya si me devuelvo a español, bueno, en este caso español, esto se cambia, y si me quedo en inglés, pues esto vuelve y se cambia. Listo. Entonces, acá noten que hay como un fallo, porque cuando yo me cambio a inglés, por ejemplo a inglés, no se cambia la ruedita de color. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, marcar el idioma por defecto, que cuando ustedes lo seleccionen se cambien de color, en este caso simplemente deben de añadir una clase CSS y que cuando, por ejemplo, i18n.language sea igual a ese código, le añada el borde. En este caso es algo muy básico lo que estoy haciendo. ¿Listo?
Pero por ejemplo, si acá lo notan, están en inglés y está seleccionado. Si yo me paso a español, se selecciona este. Ustedes se preguntarán de pronto por qué se cambia el orden. Y es que i18n, la forma en la que lo realiza es que el idioma por defecto lo va a mostrar de primeras en el array y después añade los otros idiomas. Entonces, en caso de que ustedes necesiten de que el orden pues se mantenga, simplemente pues pueden crear un array con los idiomas que ustedes necesiten y así este se mantiene, ¿listo? ¿Vale? Entonces, en este caso, pues si yo le doy por ejemplo acá coreano, no se va a cambiar de idioma porque esto nosotros no los hemos habilitado. Por ejemplo, vamos a eliminar uno y simplemente vamos a añadir, por ejemplo, el de hindi, ¿listo? Vamos a dejar estos tres y yo quiero que la página también se traduzca en hindi. Entonces, en este caso, ¿cómo lo podemos realizar? ¿Listo? Es muy sencillo. Voy a dejarlo como lo trae por defecto acá i18n. ¿Listo? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a mi utils y voy a añadir el nuevo idioma que quiero añadir. En este caso, pues, es hindi. ¿Listo? ¿Vale? Y vuelvo y ejecuto el comando de las traducciones para que este ya me tenga esta nueva traducción en cuenta y la realice. Entonces ejecuto npm run translate, espero acá mientras esto se realiza y mientras se realizan las traducciones acá les quería mostrar otra cosita. Si quieren saber de pronto qué códigos pueden añadir o qué lenguajes pues pueden traducir, en este caso acá en el panel administrativo ingresan a language y en este caso pueden ver todos los idiomas, por así decirlo, a los cuales pues les podemos hacer traducción. Por ejemplo, en este caso yo he añadido hindi, entonces si yo escribo acá hindi, sé que tengo que añadir hi para que funcione, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, el coreano, pues simplemente escribo coreano y ya sé que tengo que añadir este, ¿vale? Y si quiero alemán o cualquier otro, pues de esta manera ya sé cuál código es el que tengo que estar añadiendo ahí. Entonces, ya habiendo explicado esto, revisamos acá que se realizaron las traducciones. Ahora, si revisamos acá en la carpeta de locals, ya tenemos una nueva carpeta que se llama i de hindi y acá tenemos nuestras traducciones. Listo, hasta el momento hemos añadido solo estas dos y si revisamos el sitio web y nos pasamos por ejemplo a inglés, en este caso solo me aparecen habilitados estos dos y no me aparece el de hindi. ¿Por qué? Porque en el apartado de i18n debo de habilitar este nuevo idioma, ¿vale? Entonces acá en este caso simplemente habilitamos hindi. Y ahora, pues, cuando se recarga esta página ya aparece hindi. Y si lo notan, pues ya se ha traducido este proyecto a hindi, ¿vale? Entonces, esa es como una de las maneras en las cuales podemos hacer las traducciones. La otra es utilizando el hook que acabamos de añadir de Use Translation. En este caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, si nosotros queremos traducir, en este caso vamos a dejar el hero así como está. Y queremos traducir lo que tengamos dentro de nuestro, bueno, por ejemplo acá dice cambiar idioma. Esto lo vamos a dejar de la forma básica para no perder de pronto lo que estamos realizando. Simplemente lo voy a dejar así. Y vamos a ir al apartado de feature y acá es donde vamos a hacer la prueba con la segunda forma. Entonces, en este caso voy a añadir acá un const y voy a importar Use Translation del hook que he creado importante de acá. Y con este hook, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la prueba con este primero. Simplemente vamos a añadir la T y le vamos a decir que queremos este título traducirlo, ¿vale? Y vamos a dejar este y este texto también lo vamos a traducir, ¿vale? Entonces añado la T y lo dejo de esta manera. Voy a borrar acá las comillas que he añadido de más. Y quedaría de esta manera. Si les marca este error de tipado porque están utilizando TypeScript, ya ahorita les explico cómo se va a eliminar este errorcito que les sale acá, ¿vale? Entonces, vuelvo y ejecuto el comando de npm run translate. Esperamos acá que se realicen y esto lo que va a hacer es extraer esto, lo va a añadir automáticamente en nuestro archivo de traducciones y se va a traducir a todos los idiomas automáticamente. ¿Listo? Esperamos acá mientras se realiza esto. Si mientras tanto revisamos acá, por ejemplo, nuestro proyecto que tenemos acá en el dashboard, acá en traducciones, pues acá podemos ver las traducciones que tenemos. Vale, en este caso estoy en otro proyecto, que apenas este era el de Django y en este caso es este, ¿vale? El de React. Y acá dice que tenemos estas traducciones y acá me muestra en los idiomas que tenemos ya estas traducciones realizadas, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosita podemos ver acá? Pues podemos ver, por ejemplo, si vamos al apartado de los idiomas, podemos ver en qué idiomas hemos traducido este aplicativo y podemos hacer el apartado de sincronización de traducciones desde acá, ¿vale?
Y en este caso, pues si recargamos, ya se han sincronizado las traducciones también. Ahora, esto es en caso de que queramos añadir un idioma nuevo, ¿no? Si queremos añadir un idioma nuevo, pues lo podemos sincronizar. En este caso, pues se supone que si lo hacemos desde el aplicativo, pues ya se sincroniza automáticamente. Ahora vamos nuevamente acá a nuestra terminal y vamos a ver qué ha pasado con nuestras traducciones. Entonces, si vuelvo acá a español, acá ya, por ejemplo, donde dice traducción rápida, ya se ha añadido, y este también ya se ha añadido también las traducciones. Si revisamos en hindi, también las tenemos. Y si revisamos en inglés, pues también las tenemos, ¿vale? En este caso no se ha añadido en inglés este automatiza. Vamos a volver a ejecutar el comando a ver qué sucede. A veces cuando hace la sincronización de pronto se salta algunas, pero es por el tema ya del servidor, ¿vale? Entonces, en este caso ya tenemos acá las de inglés, y si recargamos, pues importante, nuestro aplicativo, acá lo tenemos en inglés. Y si revisamos nuestro feature, en este caso este de Geek Translation, acá lo tenemos, ¿vale? Si nos pasamos a español, ya dice traducción rápida. Si nos pasamos a hindi, ya tenemos esta traducción hecha en hindi. ¿Listo? Entonces, si queremos traducir todas las demás, simplemente pues vamos al apartado de feature. Les voy a mostrar cómo podemos hacerlo con los demás, ¿vale? Voy a añadir las traducciones a los demás y ya volvemos. Hasta este punto he añadido ya las de translation, pero no he ejecutado nada más. Entonces vamos a ejecutar las traducciones y ya vamos a ver ahora cómo podemos eliminar estos errores que nos están saliendo acá por el tema del tipado. ¿Listo? Mientras se ejecuta acá las traducciones, simplemente voy a mostrarles en la documentación cómo podemos añadirles el tipado, ¿vale? Para que tengamos el autocompletado y no nos marque este error que estamos viendo en nuestro código. Entonces, en este caso vamos a estar utilizando nuestro hook y vamos a hacer lo siguiente. En este caso voy a copiar, bueno, puedo copiar todo el hook, igualmente es el que vamos a estar utilizando, y vamos a nuestro use translation, vale. Importante, acá deben de añadir la ruta en el cual pues tienen su archivo de traducciones base. En este caso yo estoy trabajando sobre el de es, entonces lo ideal sería pues añadir la ruta. En este caso pues sube una carpeta, sube otra carpeta, dentro de la carpeta public, dentro de la carpeta es, y ahí tengo el translation, vale. Y acá le pasamos el type lang. Este ya se encarga de hacerlo de las traducciones, se lo pasa acá. Y esto del NS pueden quitarlo si desean o lo vamos a dejar. Por ahora vamos a dejarlo porque ya vamos a ver para qué son los namespace y para qué nos sirve, ¿vale? Ahora, si vamos otra vez a nuestro apartado de feature, pues nótense que ya se ha eliminado ese error de tipado. Y por ejemplo, si volvemos como a refrescar, por así decirlo, lo de las traducciones y recargo, bueno, ahí mientras hace eso, recargo acá el sitio web. Esperamos acá un segundito y nótense que si me paso por ejemplo a inglés, todo esto ya está en inglés, y si me paso a hindi, pues tenemos ya nuestro proyecto traducido a hindi, ¿vale? Entonces vamos a traducir el título y otras cositas por acá para completar este apartado, ¿vale? Y ya les explico la otra forma en la cual lo podemos realizar. Entonces en este caso ya sabemos que simplemente añadimos la T, añadimos nuestro texto, ya sabemos que este error no lo marca porque esa traducción todavía no la tenemos acá en el tipado, ¿vale? Entonces por ahora lo voy a dejar así, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Entonces simplemente voy a copiar acá la T, voy a añadir acá, y si vuelvo y ejecuto el comando de npm run translate, porque noten que esto pues todavía lo tenemos en español, y este texto de leer más también lo tenemos en español. Entonces ahora espero acá un segundito mientras se realiza esto, ¿vale? Acá ya se supone que ya lo ha finalizado. Ahora, si yo le doy por ejemplo en inglés, acá ya dice React More y acá ya cambió este My Feature. Y si me cambio a hindi, pues en este caso este título no lo ha traducido, ¿vale? Entonces vamos a revisar otra vez por qué. Era porque todavía no había finalizado el apartado acá la traducción y pues todavía no lo había refrescado, ¿vale? Pero si por ejemplo yo cojo este título y lo traduzco acá con el traductor de Google y lo voy a pasar de hindi, en este caso, ¿vale? Sería de hindi a español. Acá buscamos hindi. A español dice características principales, y si lo dejamos en español pues dice características principales, ¿vale? Ahora, ya acá les he explicado la segunda manera en la que podemos realizar, que es utilizando esta T, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarles acá en el apartado de contacto cómo lo podríamos realizar. Por ahora lo voy a dejar como estaba de base porque había hecho una modificación para mostrarles, pero voy a dejarlo así como si estuviera de base. Voy a borrar esto y lo voy a dejar de esta manera, ¿vale? Y ahorita les explico por qué. Entonces de esta manera tenemos esto en español, ¿listo? Y si me cambio de idioma, pues no cambia, ¿vale? Ahora, la otra manera
que es hacerlo manual, ¿cómo lo podemos realizar? En este caso va a ser súper sencillo. Simplemente debemos de ir a nuestro archivo de traducciones y deshabilitar el escáner, ¿vale? Lo podemos deshabilitar o simplemente pues podemos borrar esta línea, ¿listo? No quiere decir que lo que hicimos ahorita de las traducciones se pierda, no, porque si ya lo tenemos acá configurado, esto no se va a perder, ¿listo? Va a seguir la misma funcionalidad. En caso de que ustedes estén realizando un proyecto normal y deseen de migrarlo, pues lo pueden hacer de esta manera. La verdad es súper sencillo, simplemente pues importan acá lo que ustedes necesitan traducir, acá habilitan el escáner, perdón, habilitan el escáner como lo teníamos, en este caso pues lo dejan en true y en su proyecto seleccionan todo lo que quieren traducir. En este caso, por ejemplo acá en el hero, lo añaden dentro de trans o simplemente añaden la etiqueta así como lo hicimos en feature dentro de la T de translate, y después de que ya tengan todas las traducciones acá almacenadas, pues lo pueden pasar a false, como es el caso de lo que estamos realizando, o eliminar el escáner, y después de haber realizado esto pues podemos añadir nuestras traducciones manual, ¿vale? Esto ya les voy a explicar de qué va. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Dentro del apartado de contacto, yo quiero traducir este título. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo va a realizar? Como vamos a hacer la traducción manual sin el escáner, entonces sería lo siguiente. Este es el texto que yo quiero traducir y lo vamos a añadir acá. En este caso yo ya lo había añadido porque cuando estaba haciendo la prueba, pues no lo había removido de acá. Pero acá lo tenemos. Entonces, acá tenemos listo para comenzar. Y como la traducción es manual, entonces en este caso vamos a importar acá el const y importamos el use translation, importante que sea nuestro hook, ¿vale? Y acá les voy a mostrar también lo de los namespace porque es útil, ¿vale? Entonces acá lo que iríamos sería listos para comenzar, y si se fijan ya tenemos el autocompletado, ¿vale? Porque ya lo tenemos añadido acá. Ahora vamos a hacer la prueba también con este. Listo. Por ejemplo, este lo quiero copiar acá y digamos que lo quiero traducir acá. Entonces, en este caso, como es un texto muy largo, pues yo no quiero que la llave sea todo ese texto, sino lo voy a colocar, por ejemplo, contact message. Contact message. De esta manera. Entonces, si yo ya quiero utilizarlo acá dentro de mi proyecto, simplemente le añado acá y escribo contact message y ya lo tenemos. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona o si nos marca algún error. Entonces, nuevamente, después de que ya hayamos deshabilitado acá el apartado del escáner, pues volvemos a ejecutar las traducciones y vamos a ver si se realizan automáticamente las traducciones, pues teniendo en cuenta este archivo que tenemos acá. Entonces, esperamos acá que realice. Ya tuvo que haber realizado algunas. Recargamos acá el sitio web y me va a pasar, por ejemplo, a inglés. Entonces acá ya tenemos esto en inglés, y si me paso a hindi, tenemos esto en hindi, ¿vale? Entonces, en este caso nótese que como que está haciendo la traducción mal porque está añadiendo esta llave, ¿listo? Entonces, si yo vuelvo y recargo acá, vamos a revisar de pronto qué ha ocurrido, y es porque, pues, como recargué la página y todavía no había terminado el apartado de hindi, pues no lo estaba mostrando bien. Pero ahora fíjense en que ya tenemos la traducción. Entonces vamos a hacer la última y ya les explico los de los namespace, que la verdad sí es muy útil tener. Entonces en este caso vamos a hacer este último. Voy a copiarlo acá en este caso y yo quiero realizarlo con, en este caso por ejemplo que diga send message, ¿vale? Lo dejo de esta manera y lo dejamos así, y en este apartado pues tenemos set message. Lo dejamos de esta manera. Vuelvo y realizo las traducciones porque, por ejemplo, si no lo hago así, pues, por ejemplo, si me paso a hindi, va a aparecer acá como enviar un correo, va a aparecer en español. Entonces, cuando esto termine, que esto no tarda mucho, apenas termine, pues ya vamos a tener habilitado los demás idiomas. ¿Listo? Ya lo tenemos acá, ¿vale? Entonces, recargo y si me paso a hindi, acá ya tenemos este texto en hindi, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver qué es esto de los namespace y de qué nos van a servir. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando algún aplicativo, pues vemos que hay cosas que repetimos mucho en diferentes secciones de la aplicación. En este caso, digamos que, por ejemplo, leer más lo podemos añadir dentro de otro lado. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar de la mejor manera? Pues para eso están los namespace. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar uno que se llame message.json. Este es importante que lo añadimos dentro de la carpeta por defecto que nosotros tenemos, y esto va a ser pues un JSON simple, ¿vale? Entonces acá vamos a añadir como los mensajes que nosotros más utilizamos. Por ejemplo, acciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá escribimos actions y vamos a decir que las acciones que tenemos, por ejemplo, es una que se llame guardar, otra que se llame actualizar, otra que se llame eliminar,
y por así decirlo podemos añadir muchas más, ¿vale? Entonces, en este caso, estos namespace, nosotros lo que nos permite i18n es decirle, vale, tenemos el namespace de este, ¿vale? Ya les voy a explicar mejor porque así yo creo que se ve algo enredado. Por ahora voy a ejecutar las traducciones simplemente para que esto se traduzca a todos los idiomas y ya vamos a ver cómo lo podemos traducir. Pero mientras se hace este apartado de la traducción acá en la terminal, vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a hacer la prueba en el apartado de, por ejemplo, el giro, ¿vale? Entonces, acá vamos a crear un botón básico que, por ejemplo, se llame guardar, ¿vale? Entonces, en este caso, este se va a encargar de mostrar la acción de guardar, ¿vale? En este caso lo voy a dejar así, algo muy básico. Voy a recargar acá la página para que de pronto se llegue a entender, ¿vale? Acá ya tengo actions guardar, pero no se está viendo como necesitamos. En este caso, acá simplemente tenemos el botón. Voy a añadirle algo de estilos, la verdad, porque no se ve bien y no parece un botón. Entonces simplemente voy a copiar los estilos de acá y se los voy a añadir acá, ¿vale? Hago un class name, le paso los estilos, miramos que ya haya cambiado un poquitico acá el botón al menos. Y acá ya tenemos actions guardar, ¿vale? Entonces, ¿por qué se muestra actions guardar y no se muestra pues como lo tenemos acá, ¿no? En este caso pues debería mostrarse, debería decir guardar en vez de actions guardar. Y porque acá, por ejemplo, debería mostrarse pues en hindi y acá debería demostrarse las acciones dependiendo del idioma. Entonces, en este caso, el motivo por el cual no se muestra o la forma en la que lo deberíamos de configurar es simplemente añadir en i18 el nuevo namespace. Entonces en este caso el que acabamos de crear, message, ¿vale? El mismo nombre que le creamos al archivo acá, en este caso message, debemos de añadirlo acá, ¿vale? En message, de esta manera. Entonces de esta manera, cuando se recargue nuestro proyecto, voy a inspeccionar para que veamos qué es lo que de verdad realiza. ¿Listo? Entonces, si yo abro acá, me marca este error de missing key, pero ya vamos a ver por qué sale. Y lo importante acá es lo siguiente: si voy acá al apartado de Network y vuelvo y recargo y quiero filtrar por los archivos que tengan JSON, nótense, si escribo acá JSON, ¿vale? Nótense que acá tengo un archivo que se llama message.json que carga solo esas traducciones, ¿listo? Y si revisamos el translation, solo carga las traducciones de translation. Entonces con los namespace, esa es una manera de poder separar, por así decirlo, los archivos de las traducciones que nosotros queramos manejar. Entonces, ya habiendo aclarado esto, se preguntarán, vale, pero entonces ¿por qué acá aparece actions.guardar y no aparece simplemente el texto que es guardar? Para esto lo podemos solucionar de una forma muy sencilla. En este caso le vamos a pasar acá y le vamos a pasar que el namespace que vamos a estar utilizando es message. Entonces de esta manera acá ya aparece guardar. Si me cambio, ya cambia cada idioma, ya cambia, y si me paso a inglés, ya dice save. ¿Listo? Entonces, muy bueno tener esto en cuenta. Otra cosita que podemos hacer es simplemente, por ejemplo, en feature, vamos a crear un componente nuevo así de base, por ejemplo, test.tsx, arrow funcional component export, y en este caso lo vamos a dejar así. Y vamos a utilizar acá el namespace de otra forma en la cual lo podemos estar implementando. Por ejemplo, si tenemos este apartado acá, importamos el use translation del hook que nosotros tenemos. Y acá simplemente, si recuerdan, acá en el tipado les habíamos pasado el namespace, en este caso es translation, pero si nosotros queremos añadir nuestro propio namespace, en este caso vamos a decirle que va a estar utilizando message. ¿Listo? Entonces si yo quiero, por ejemplo, mostrar acá un botón, ¿vale?, que va a mostrar las acciones de guardar, acá me marca este error de tipado, el cual pues ya vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Listo? Entonces acá yo tengo el de guardar, el otro era actualizar y el otro era eliminar. ¿Listo? Vamos a importar este componente test dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a añadirlo después del giro, acá en app, vamos a añadirlo por acá. Y en este caso vamos a importar el componente de test que creamos, ¿vale? Esto es solo para la prueba de los botones y la muestra de que los namespace funcionan, ¿vale? Entonces acá tenemos save, update y eliminate, ¿vale? Entonces acá ya los tenemos. Entonces acá pues no se ve muy claro, pero por ejemplo si les añadimos las clases, de una vez añadimos un poquitico de estilos, se los voy a añadir un estilo a todos, ¿vale? Acá ya le añadí algo de estilo, simplemente vamos a justificarlo al centro y vamos a darle un space de 1, ¿vale? Vamos a ver si cambia y quedaría más o menos de esta manera, ¿vale? Entonces este primero, bueno, acá
Ah, vale, acá se borró. Acá es actions.guardar, ¿vale? Acá es actions.save. Bueno, estaba guardar, eliminar, actualizar y este era eliminar, ¿vale? Entonces, de esta manera ya tenemos los tres botones, por así decirlo, cada uno con su respectiva traducción y utilizando lo que vendría a ser los namespace. Pero ustedes preguntarán, vale, entonces ¿cómo hago para que me aparezca el autocompletado y pues no me aparezca este error? Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro hook de traducciones y vamos a crear por acá una constante que se llame translations de esta manera. Listo. Y lo único que vamos a hacer es 1, 2, 3 y le pasamos translation, que es el que tenemos acá. Vamos a duplicarlo y vamos a cargar los messages. Listo. Entonces cargamos el archivo de message.json, lo cargamos también y 1, 2, 3 message. Entonces, en vez de estar utilizando el tipo de lenguaje que sea este de translation, le pasamos este y de esta manera ya habremos eliminado acá y habremos ganado el apartado de poder utilizar el autocompletado. Listo. De esta manera, súper sencillo. Entonces, ahora, si ya vuelvo acá y me cambio a hindi, esto cambia a hindi, a español, a inglés y tenemos pues todo nuestro proyecto traducido automáticamente de una forma pues muy sencilla, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero añadir un nuevo idioma ya para finalizar, ingreso acá a mi translate, vamos a añadir acá el coreano, ¿vale? Recargo acá con npm run translate. Esto ya genera todas las traducciones acá automáticamente, esperamos a que se ejecute, pero prácticamente de esta manera podemos, con ayuda de Translate Projects, automatizar lo que vendría a ser pues las traducciones de nuestros proyectos, ¿vale? En este caso, este proyecto yo lo tengo en estos idiomas y la verdad pues prácticamente he utilizado la misma lógica que les he mostrado hoy día, igualmente para la documentación, ¿vale? En este caso acá la tenemos en diferentes idiomas, la misma traducción en todos esos idiomas, ¿vale? Acá si la queremos por ejemplo en inglés, acá la tenemos en inglés y funciona prácticamente de la misma forma, ¿vale? Entonces vamos a revisar si ya finalizó el apartado de las traducciones, acá ya lo finalizó. Vamos a recargar acá, por ejemplo, el apartado de los proyectos y vamos a ver cómo ha funcionado acá, ¿vale? Revisamos acá, acá ya tenemos aparte el archivo de los namespace, importante, estos no se añaden en el mismo, sino que los añadimos en un archivo aparte. Y acá tenemos el principal de las traducciones que tenemos y ya lo tenemos en coreano. Entonces, importante acá, pues para que funcione en coreano debemos de pasarle a i18n, nuevo idioma que vamos a estar añadiendo. i18n, le tenemos que vamos a utilizar el coreano. Listo. Acá ya aparece el nuevo idioma, recargamos, pasamos a coreano y así de fácil tenemos nuestro proyecto traducido a coreano, ¿vale? Entonces pues eso sería todo por este video, espero la verdad les sea de utilidad. Cualquier duda o sugerencia no olviden dejarla acá abajo en los comentarios. Bien, en caso de que lleguen a tener algún error o quieran reportar algo, pues van a poder dejarlo acá en el foro, está funcionando. Acá por ejemplo, en este caso acá pues debo de añadir la sección para React, que esto ya lo hago pronto. Empezarían el de React, inician una discusión, acá pues se loguean simplemente y reportan acá el error y pues entre todos pues nos vamos ayudando para evitar que más personas pues lleguen a tener estos mismos tipos de error. Entonces pues eso sería todo por este video, espero la verdad les haya sido de utilidad y pues nos vemos hasta la próxima.